Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. La cápsula de hoy nace de una conversación que tuve con una colega asistente administrativo, quien me contaba que trabaja duro, que trabaja de 8 a 10 horas diarias. Trabaja y al final del día sus índices de productividad no llegan ni al 50%. Trabaja y dice que no avanza. Entonces yo le hice una pregunta sencilla. ¿Estás trabajando simplemente duro o estás trabajando con inteligencia? Yo creo que pues es una cápsula muy interesante que nos puede servir a todos en nuestros trabajos. Recordemos que esto no es una charla, no es un seminario, no es una clase, es simplemente cápsulas que nos pueden servir en el día a día a nosotros, que podemos poner en práctica en nuestras oficinas, en nuestros escritorios, en nuestros trabajos, y nos pueden ayudar a aumentar nuestra productividad en nuestros índices de final de jornada en el día al día o con el índice semanal. Entonces, adelante, pues vamos a tocar algunos tips que creo que nos pueden servir para maximizar nuestros tiempos, para dejar de estar trabajando tan duro innecesariamente. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que está iniciando, está amaneciendo. Te damos gracias por nuestras capacidades, por las cápsulas que compartimos con nuestros colegas, con nuestros amigos, por las sugerencias de temas que nos hacen llegar a través de mensajes para que los toquemos aquí y los compartamos. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, por nuestro sustento, por el pan de cada día, por el aprendizaje. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejores. Amén. Pues yo les decía que trabajar duro no es precisamente un índice de productividad ni eficiencia. Yo, al igual que muchas personas, quizás al igual que todos ustedes en algún punto de mi vida, trabajaba duro. Trabajaba más de 8 horas, hacía llamadas, recibía llamadas, hacía reuniones, mandaba correos, recibía correos, los chequeaba y yo pensaba que trabajar más duro, más horas, era sinónimo de eficiencia, era sinónimo de éxito y pues obviamente estaba muy equivocado. Al final del día mis índices de productividad no llegaban ni al 40%. Estaba trabajando duro pero sin ningún tipo de organización ni inteligencia, hasta que empecé a tratar de organizarme. Y el primer tips que yo puse en práctica fue en el inicio del día. Al inicio de la mañana yo empecé a organizar y a identificar cuáles eran mis prioridades, cuáles eran las actividades de impacto, de productividad que yo debía seguir en un orden que me permitiese escalar mi nivel de productividad, y empecé también a seleccionar las actividades que podían esperar. Y no estoy hablando de procrastinar, pero sí podían esperar. Entonces hice un pequeño cronograma y empecé por ejemplo, a recortar reuniones en cantidad y en tiempo. Empecé a aprender, porque todavía no era ducho en el tema, a poder delegar. A delegar en el equipo, a delegar en los colaboradores las distintas actividades que yo estaba centralizando innecesariamente. Y me daba cuenta que algunos colaboradores con las debidas capacidades, talentos y habilidades para llevar estos asuntos que yo estaba centralizando, estaban ellos desahogados en sus agendas. Entonces empecé a identificar qué colaborador tenía tal habilidad para poder apoyar la agenda que yo tenía sobrecargada por estarla centralizando, por estar trabajando duro y no inteligentemente. Yo estaba en ese momento aplicando el síndrome del pulpo, porque tenía mis tentáculos metidos en todo
tipo de actividades, menos donde me correspondía. Entonces estaba convirtiéndome en alguien multitarea, tratando de abarcar tanto y no apretando nada. Empecé a enfocarme en las tareas importantes, en las tareas de impacto que a la vez mantenían una comunicación clara con el resto del equipo. Empezamos a correr ese pequeño cronograma y cada uno de los miembros también empezaron a identificar cuáles eran las actividades que a ellos les convenía darle prioridad. Trabajar inteligentemente no significa trabajar menos, bajo ningún punto de vista, sino obtener mejores resultados utilizando uno de los recursos más valiosos en el tema de productividad, como es el tiempo. Trabajar inteligentemente significa que vamos a administrar mejor nuestros tiempos, nuestras agendas, identificando actividades que sí nos pueden impulsar a la elevación de nuestra productividad y no hacer a un lado el resto de actividades, sino organizarlas o delegarlas de manera inteligente. El trabajar inteligentemente no solo aumenta la productividad, sino que también mejora el ambiente laboral, porque nos permite tener un equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Nos puede ayudar a cumplir con nuestras 8 horas diarias de trabajo sin necesidad de estarnos trasnochando en aquellas oficinas tratando de alcanzar un nivel de productividad al cual no llegamos, independientemente de que nosotros digamos que estamos trabajando duro, porque quizás no llevamos el debido orden, la debida identificación de actividades de impacto de productividad. Y si nosotros estamos a cargo de algún equipo de colaboradores, en el marco de identificar prioridades, no es recomendable que estemos desgastando las capacidades del equipo, porque muchas veces como líderes, como jefes, como gerentes, como supervisores, pues delegamos tareas y cuando lo hacemos de forma desordenada, pues estamos trasladando nuestro desorden al equipo entero y eso también nos puede llegar a marcar la línea del desorden, la línea de la no productividad y la línea del trabajo duro, cuando todos estamos trabajando duro y no avanzamos en nada. También esta forma de delegar al equipo nos ayuda a identificar las debidas capacidades de cada uno de nuestros colaboradores y así nosotros nos evitamos tareas innecesarias como el estar duplicando esfuerzos innecesarios a la hora de hacer correcciones en los diversos desempeños. Hay algunas preguntas sencillas que nos pueden ayudar a identificar cómo podemos trabajar con más inteligencia y con menos dureza. Por ejemplo, una de las preguntas ¿es necesario que yo lo haga o lo puedo delegar? Esta pregunta a mí me sirvió mucho porque yo empecé a delegar responsabilidades a colaboradores que tenían la diversa capacidad, la necesaria capacidad y el buen talento para llevar a cabo ese tipo de responsabilidades. Otra pregunta que yo me hacía era, ¿puedo colaborar con el compañero para ayudarle a terminar su tarea? Definitivamente que sí, pero siempre y cuando esto no significa estar atrasando nuestras propias responsabilidades, nuestras propias tareas por estar ayudando al compañero. Esto lo podemos hacer, definitivamente que sí, en el marco de la empatía, del apoyo y del trabajo en equipo, pero siempre y cuando esto no afecte nuestras propias responsabilidades. Y la otra pregunta que yo me hacía siempre era, ¿esto que hago lo hace alguien más?
de pronto me daba cuenta que yo estaba realizando un estudio y que otra persona lo estaba realizando también. Estábamos trabajando dos personas un mismo estudio, porque no teníamos el orden debido. En cuanto a las reuniones, también me di cuenta de lo siguiente, que fue una gran corrección para trabajar con inteligencia. Si aquella reunión a la cual yo iba a convocar no tenía claro el tema a tratar, el tiempo definido en el cual lo íbamos a tratar, y no teníamos claro cuál era el objetivo que queríamos alcanzar, pues definitivamente la reunión quedaba suspendida, porque si no iba a ser una total y absoluta pérdida de tiempo. Y hay oficinas, hay empresas que van de reunión en reunión, de reunión en sesión, y ahí van y no avanzan, y bueno, ese tipo de situaciones yo las pude evitar teniendo este principio en cuanto a las reuniones. Si yo no tenía un tema específico a tratar sobre cómo elevar la productividad, si no tenía el equipo el tiempo definido para tratar este tema, y si no sabíamos cuál era específicamente el objetivo que íbamos a alcanzar, entonces la reunión quedaba suspendida, porque la reunión no era solo para mí, era para todo el equipo. Y si no estábamos en un engranaje correcto, todos en la misma línea de comunicación, pues no hacíamos nada. Nosotros podemos medir nuestros resultados concretos no con las horas trabajadas, porque las horas trabajadas sin ningún propósito no tienen ningún valor, ni para la empresa ni para nosotros como colaboradores. Las horas trabajadas sin propósito son un desperdicio. Entonces, lo que debemos hacer es agregar a esas horas trabajadas el valor generado con nuestra disciplina y con nuestra organización, para que cada una de estas horas laboradas sean de provecho propio como colaboradores y de provecho para la organización. En pocas palabras, el trabajo inteligente consiste en enfocarnos en lo que nos genera mayor productividad, no mayor esfuerzo innecesario. Si no hacemos esto, pues seguiremos en el triste círculo vicioso de trabajar horas, horas y horas sin llegar a un resultado concreto de productividad, y solo vamos a estarnos cansando. Espero que esta cápsula les haya servido, espero que lo pongan en práctica en sus oficinas. Recordemos que son cápsulas. Si tienen alguna idea, algún comentario, algún otro tipo de tips que nos pueda servir a todos, pues con mucho gusto le leo en los comentarios. Les pido que si no les sigue gustando estas cápsulas de productividad para la vida diaria, se suscriba al canal para que sigamos compartiendo con más personas que quizás lo necesitan, y nosotros con todo gusto podemos compartir este tipo de experiencias. Dele like y seguimos en contacto, seguimos compartiendo este tipo de cápsulas para la vida diaria en nuestras labores y nuestros trabajos. Espero que tengan un día muy bonito.